creo que todos vemos la presentación. Y bueno, de nuevo, iniciamos y reiniciamos la charla del Detox para Mérida 2022. Como les platicaba, en cuanto al panorama regional, voy a ser un poquito breve en estas primeras filminas. La parte de los crecimientos a nivel de población y niveles socioeconómicos que hemos tenido, como platicamos, entre el 2010 y el 2020 fue de un 26% y estimamos que la tasa de crecimiento para el 2030 va a ser de alrededor de un 24%, manteniéndose ese crecimiento para llegar ya a una población aproximada de alrededor del 1.5 millones de habitantes, ¿verdad? Bastante interesante y como platicamos en la gráfica del lado derecho de la pantalla, el análisis de segmentos socioeconómicos en cuanto a los niveles, los ingresos mensuales por familia, los porcentajes a nivel representativo nacional, Yucatán y Mérida, pues la verdad es una economía y una zona metropolitana muy estable. Estamos por encima en niveles socioeconómicos como el A y el B, a nivel de la parte poblacional, a nivel C+, igual estamos un poquito por encima de la parte residencial y bastante estabilizados en los segmentos medios y económicos sociales. La parte de la proyección que vamos a hacer a nivel del crecimiento que vamos a tener para el 2050 como zona metropolitana, nos genera un análisis súper interesante que vamos a tener un crecimiento de un 77% a nivel poblacional, lo cual va a posicionar a Mérida como la 11ª zona metropolitana con mayor crecimiento a nivel nacional, lo cual obviamente deja gaps de oportunidad muy interesantes a nivel del desarrollo inmobiliario. Iniciábamos platicando un poquito con la parte de la vivienda vertical, específicamente qué está pasando en la zona a nivel de este producto, que ha tenido una evolución muy interesante. Hablamos de un poquito de datos que presentamos y que nuestro director general presentó hace algunas semanas en la plática del reporte de verticalización que hacemos de manera anual en 4S, en donde comparamos las principales ciudades a nivel de verticalización en México y comparado con esta dinámica poblacional nacional, vemos que Mérida tiene un alto potencial todavía en la parte de verticalización, prácticamente todos sus segmentos, sobre todo y específicamente más enfocado a segmentos residenciales, ese producto de 1.2 a 2.8 millones y el residencial plus de 2.8 millones a 6, en donde estamos en mercados ideales con meses de inventario interesantes y con proyectos activos que todavía le dan un potencial importante a la parte de verticalización, lo cual pues, nos genera un mercado muy saludable y un mercado con oportunidad de crecimiento muy representativo. ¿Qué está pasando a nivel de las ventas contra la población? En donde vemos aquí la parte Mérida con ese 1.3 millones de habitantes de manera aproximada y en la parte derecha vemos las ventas anuales que se han generado a nivel de la vivienda vertical, en donde vamos a ver el comparativo de lo que está pasando en 2021, lo que pasó en 2021 y lo que pasó en 2020, en donde tuvimos un año muy, muy interesante a nivel de ventas en este tipo de producto inmobiliario. Vemos esta gráfica de ventas históricas a nivel anual, en donde vemos cómo se ha venido evolucionando la parte de verticalización. Vemos obviamente que en el 2020 tuvimos una caída que no fue muy importante, no fue demasiado representativa por el tema de la pandemia, pero que la recuperación que hemos tenido o que tuvimos el año pasado en 2021 nos generó el mayor crecimiento en las ventas que ha tenido históricamente el mercado en Mérida, lo cual nos consolida como uno de los mercados de más crecimiento y con más potencial en el país. Crecimos más del 66% en ventas conforme respecto al 2020 contra el 2021, lo cual nos da un termómetro de que seguimos siendo un mercado muy atractivo y que es un mercado que ya se está educando para la verticalización de una manera muy importante, teniendo más del 66% de incremento del año pasado contra el año 2020. ¿Cómo se está generando la parte del inventario ya específicamente en rangos de precios? En donde vemos, como platicamos, el segmento medio está muy desatendido en el producto vertical específicamente, no tenemos inventario prácticamente, la concentración la tenemos en los segmentos residenciales de 1.2 a 2.8 millones, alrededor de casi el 42% del inventario en la zona. Después viene la parte residencial plus con ese producto de 2.8 a 6 millones, casi con un 40% del inventario, y ya después con un 18% y un poquito de porcentaje en ese producto Premium Plus, con el producto Premium de manera importante también en la zona. ¿Cómo viene la parte de la pirámide poblacional? Un poquito lo que platicamos en algunas otras sesiones de Detox con ustedes, en donde vemos cómo la pirámide poblacional se comporta y vemos cómo el inventario de la oferta se vuelve una pirámide invertida, en donde toda la oferta que estamos generando a nivel de producto de vivienda vertical se está concentrando en niveles socioeconómicos altos, ese producto Premium Plus, Premium Residencial Plus para segmentos AB, en donde prácticamente llegamos casi al 60% del inventario contra un 25% de la población específicamente en este nivel socioeconómico.
La parte residencial, si bien se ha balanceado un poco más, tenemos todavía un componente residencial importante en donde para un 32% de la población estamos generando 41% del inventario y de nuevo la gran área de oportunidad, no solo en Mérida lo comentábamos, sino a nivel nacional, es la parte del producto medio, en donde el 43% de la población en Mérida no está recibiendo ese producto vertical inmobiliario con prácticamente ningún proyecto que le pueda ser atractivo. Hacemos un poquito el análisis de la dinámica de ventas a nivel de vivienda que ha pasado en los últimos años. Como veíamos, pues el tema que vivimos en 2021 muy interesante, con números totalmente fuera de lo que había venido pasando en los últimos años, y vemos un poquito la dinámica de ventas por zonas en el último trimestre del año pasado, en donde zonas como Temozón Norte, como Renacimiento, como Montes de Amé, son las zonas donde ha habido un potencial más interesante de dinámica de ventas a nivel de productos, sobre todo residencial y residencial plus específicamente. Y aquí vamos desglosando cada uno de esos segmentos. El producto residencial, de nuevo, recordemos, amigos, de 1.2 a 2.8 millones, con esa comparativa de cómo cerramos el 2021 contra lo que había pasado en el 2020, en donde vemos que en este segmento hubo un incremento de 123% de venta respecto al 2020, en donde pues, realmente los proyectos que están liderando el mercado, que se llevan más del 60% de las ventas, prácticamente estamos hablando de que son 12, 13 proyectos. Realmente hay productos bastante interesantes, diferenciados, pero de ahí a los 43 proyectos activos que tenemos en este segmento, pues hay un gap muy importante de proyectos que están teniendo poca permeabilidad en el mercado y que tienen porcentajes bajos o muy bajos de ventas para este segmento específicamente. Para el segmento residencial plus, recordemos, ese producto de 2.8 a 6 millones de pesos, hubo un incremento del 3% de las ventas conforme al 2020 y 2021, no fue tan representativo, sin embargo, es uno de los segmentos en donde hay bastante oferta también, tenemos 31 proyectos, en donde de nueva cuenta, prácticamente 7, 8 proyectos están como líderes, están como productos top, productos estables, con más del 60% de las ventas del segmento, en donde una buena cantidad de productos pues, se nos quedan rezagados con nivel de ventas bajos o muy bajos. Finalmente, la parte premium, en donde aquí sí tenemos un poquito menos de proyectos, tenemos nuevos proyectos, en donde pues, prácticamente el líder del mercado se está llevando la mitad del pastel, está llevando 50% de las ventas y en donde hubo un incremento del 100% de las ventas respecto al 2021 contra el 2020. Los datos bastante interesantes. Como vemos la parte de los meses de inventarios en la zona metropolitana de Mérida, en donde vemos de nuevo un poquito bajo esta gráfica en cuanto a los meses y los tipos de producto en los últimos trimestres 2020-2021, de nueva cuenta vemos que para los segmentos representativos y los que se están ofertando en la zona, ese segmento residencial, residencial plus y premium, tenemos mercados bastante interesantes, bastante ideales, con meses de inventario muy acordes a la oferta y la demanda, que nos permiten tener áreas de oportunidad importantes en este tipo de productos inmobiliarios, generando ese producto diferenciado, ese producto innovador, que ahorita lo platicaremos un poquito más a detalle. Precisamente lo que vemos y con base a los estudios de mercado que generamos en 4S Real Estate, hemos identificado que las preferencias de los compradores de vivienda está evolucionando y está cambiando constantemente. Se están inclinando claramente ahora a ese producto de vivienda vertical como su principal opción de compra. Y dichos incrementos que se han dado de manera exponencial, como lo vimos que lo que pasó el año pasado en Mérida, se atribuyen principalmente a 3 principales factores. El primero, la mayor proporción de compra del segmento o de las generaciones millennials contra las generaciones X. Como hemos venido platicando, las generaciones millennials no son el futuro, son el presente, vienen nuevas generaciones para el futuro y ahora tenemos que entender que ese es nuestro mercado objetivo, que ese es nuestro consumidor inmobiliario y que tenemos que alinear las expectativas con un producto adecuado para ellos más que para la generación X. El segundo punto es una valoración creciente de los productos que ofrezcan cercanía a servicios, centros de trabajo y lugares de entretenimiento. Zonas en donde tengamos un nivel de equipamiento importante es muy valorado por el mercado a nivel de este producto de vivienda vertical. Y finalmente hay un mayor interés en el tema de amenidades y sobre todo el tema de usos mixtos que sean afines a los estilos de vida del mercado. Esas tribus, como le llamamos en 4S, esas etapas de vida y esos conceptos que podemos generar de manera muy puntual para que generemos esa atracción de un mercado meta específico a este tipo de productos de vivienda vertical en venta.
Cerrando esta parte, de la parte de la vivienda vertical, ¿qué áreas de oportunidad? Pues vemos muchas áreas de oportunidad en la oferta. Hay gaps muy interesantes, como lo veíamos, la parte de la vivienda media muy desatendida, gaps en la parte residencial y residencial plus, que de alguna manera nos generan un tema interesante y una posibilidad muy importante. Y obviamente seguirá habiendo una alta demanda para el mercado de Mérida, ¿no? ¿A través de qué? Productos diferenciados, productos anichados, productos enfocados al mercado meta adecuado y obviamente un tema importante de vivienda accesible que, como lo veíamos en la parte baja de los segmentos, realmente no estamos generando producto inmobiliario y específicamente de vivienda vertical en este caso. Analizamos también la parte para la vivienda vertical en la parte de Mérida a través del ejercicio de Big Data que hacemos en 4S. Este mapeo de todas las propiedades que a nivel digital se están comercializando, este producto de reventa, como le llamamos nosotros, en donde vemos la comparativa del número de anuncios o propiedades que se anunciaron a nivel digital de enero del 2021 contra enero del 2022, en donde de 6,000 anuncios pasamos a más de 8,500 anuncios, hubo un incremento muy importante, concentrado en ese producto que va por encima del $1,000,000 hasta los 3.5, 4 millones de pesos en las distintas zonas a nivel de la zona metropolitana de Mérida. Y en donde vimos un cambio de precio por metro cuadrado importante en esta parte de la vivienda en reventa. En zonas como la parte sur, la parte norte, poniente, la zona con Calcholul, se presentaron crecimientos promedio del 10% del precio por metro cuadrado en el periodo de enero 2020 a enero de 2022. Solamente aquí en la parte centro tuvimos un decremento, fue marginal, pero prácticamente en la parte de reventa, en todas las zonas más representativas, hubo un incremento en el precio por metro cuadrado de las propiedades en reventa a nivel de vivienda vertical. Igual analizamos un poquito el comportamiento de este producto de reventa, en donde vemos que ya no es esta pirámide invertida, como lo veíamos en el producto nuevo, sino que ya se vuelve más un rombo. Hay una estabilidad un poquito mayor en la parte de los segmentos altos, bastante concentración en los segmentos residenciales y obviamente, y de manera importante otra vez, vemos un gap interesante en la parte media, en donde prácticamente tampoco encontramos producto en reventa a nivel de vivienda vertical en la zona. Aquí, simplemente para cerrar, vemos cómo se comporta toda la oferta disponible, tanto a nivel de reventa como a nivel del producto nuevo, para tener esa comparativa y esa visión de dónde tenemos las áreas de oportunidad y dónde puede haber gaps importantes para generar este producto inmobiliario enfocado a las necesidades y a los niveles socioeconómicos de la zona. ¿Cómo vamos en el primer trimestre de este año 2022? La verdad es que observamos que si bien ha habido una disminución comparativa de lo que pasó en el 2021, en donde en el primer trimestre del año se vendieron 274 unidades de vivienda vertical, este año 2022, ya al cierre del primer trimestre de este año, cerramos con un número de 212 unidades vendidas, que si bien fue una disminución, se muestran factores interesantes los que nos pueden indicar que puede ser un año muy similar, un poquito tal vez por debajo a lo que pasó en el 2021, lo cual puede hacer un área de oportunidad muy interesante y vamos bien, vamos arrancando fuerte el año, vamos arrancando fuerte 2022 y creemos que puede ser un año igual o casi igual de exitoso que el año 2021, que fue el año más exitoso a nivel vertical, de ventas vertical en Mérida. Pasamos ahora a la parte de vivienda vertical en renta. Incorporamos este análisis, que si bien es bastante importante, creemos que hay un área de oportunidad inmensa en este tipo de producto inmobiliario. Hacemos aquí un análisis del mercado en renta a través de plataformas como Airbnb, mapeamos aquí un poquito todas las propiedades que están a nivel de comunicación y de listados en la parte de plataformas digitales y en donde vemos, hay un dato bien interesante, que Mérida es uno de los pocos mercados o de las pocas ciudades en México que tiene una clasificación A+, que le dan ahí un grado de mercado A+ en Airbnb para presentar tasas de crecimiento continuas. Ha venido exponenciándose y creciendo este mercado de vivienda en renta de manera muy importante, donde vemos aquí en la comparativa de las tarifas por noche que hubo en 2021 contra 2022, que hemos tenido crecimientos importantes de 900, ya estamos en tarifas por noche promedio de más de 1,000 pesos, las tasas de ocupación de un 52% que trajimos en el 2021, ahora estamos llegando a niveles del 75% de ocupación, lo cual es súper interesante, y también con un incremento en el rendimiento en rentas para los inversionistas de manera muy importante y representativa, y en donde en general la vivienda en renta ha presentado un crecimiento en los listados de un 4% respecto a lo que pasó el año pasado. Aquí les ponemos una gráfica en la parte baja, en donde vemos en los últimos trimestres cómo se ha venido evolucionando, obviamente la caída ahí que tuvimos en el segundo y tercer trimestre del año 2020
por la pandemia, pero que bueno, la recuperación que se ha dado ha sido exponencial y que este año se ve y empieza y ha arrancado de manera muy fuerte para este mercado de vivienda en renta a nivel vertical. Lo que vemos aquí un poquito es que falta producto a nivel más institucional, vamos a llamarlo a nivel de producto de vivienda vertical en renta, y hay un tema importante y hay que tener muy en cuenta el tema del mercado informal para este tipo de producto inmobiliario. ¿Qué está pasando con la parte de la vivienda informal? Horizontal, perdón. Vamos a empezar un poquito con el tema de las casas en la zona, en donde aquí les quisimos mostrar el mapeo de una de las zonas más representativas, la zona norte de Mérida, en donde vemos un panorama en donde encontramos 32 proyectos activos a nivel de producto residencial plus y residencial específicamente, prácticamente en esta zona, en este polígono interesante de la parte norte, en donde vemos casi 1,500 unidades, 500 en inventario en estos 32 proyectos que se dividen prácticamente en un 60-65% en producto residencial y el resto en producto residencial plus, perdón, y el resto en producto residencial, ¿no? Hacemos este mismo análisis a nivel del producto horizontal en el tema del Big Data, con todas estas propiedades que se están anunciando a nivel digital, en donde vemos que igual hubo un incremento muy importante del número de anuncios generados en enero del 2021 contra enero del 2022, en donde ahí el producto nos va iniciando desde un 1.3, 1.4 millones hasta unos 5, 5.6 millones de pesos. Ahí está la mayor concentración de 11,000 anuncios que tuvimos aproximadamente a enero del 2021. Arrancamos este año con casi 16,000 anuncios. También un incremento muy importante. Se está reactivando también la parte de oferta o de reventa en este producto. De igual forma, los precios cambiaron, el precio por metro cuadrado cambió. Hubo un crecimiento muy importante en la parte de la zona centro, en donde casi se generó un crecimiento de un 19% en el precio por metro cuadrado, enero 2021 contra enero 2022, y zonas como Concal Cholul, la zona sur, la zona norte y el poniente también han tenido crecimientos por encima del 6% en cuanto al precio por metro cuadrado de las unidades de casas en la zona. ¿Cómo se comporta esta parte también a nivel de la pirámide? Vuelve a ser esa pirámide invertida, en donde de nuevo estamos descobijando un poco la parte del segmento medio, estamos bastante balanceados en la parte residencial, pero de nuevo estamos muy por encima de las métricas en el producto Premium Plus, Premium y residencial que estamos generando a nivel de la reventa o que está a nivel de la reventa, y que de alguna manera hay ciertos nichos y ciertos gaps bastante desatendidos en ese sentido. Seguimos con la parte de los lotes residenciales, un tema bastante interesante, bastante polémico incluso, para la zona de Mérida, en donde, bueno, aquí lo verán en el mapeo que hicimos a través del análisis de Big Data que les compartimos siempre. Es una cantidad de oferta muy importante, en donde la comparativa que tenemos de 2021 contra 2022, el número de anuncios prácticamente se duplicó. De 6,000 anuncios que teníamos a nivel del lote residencial, pasamos casi a 11,500 anuncios para enero del 2022, con un crecimiento bastante importante, con producto que está desde los 200, 300 mil pesos hasta el millón y medio de pesos aproximadamente en su mayor proporción en la zona, en donde pues vemos un poquito esta dinámica que el giro tuvo un crecimiento de un 88 o incluso más de un 88% de las propiedades anunciadas de enero de 2021 contra enero del 2022, siendo uno de los giros con mayor crecimiento en la zona, ¿no? Una cantidad de oferta muy importante, lo cual también nos deja un aprendizaje y áreas de oportunidad importante para este tipo de giros inmobiliarios. Aquí vamos distribuyendo el tema de las ventas a través de zonas específicamente, Mérida Norte, la parte de Concal Cholul, la parte de la Mérida rural le llamamos como las zonas más representativas, en donde vemos que el 70% de la oferta se encuentra por debajo de los 2 millones de pesos. Esa concentración de 200,000 a los 2 millones de pesos es donde encontramos prácticamente el 70% de la oferta en este tipo de producto de lotes en la zona metropolitana de Mérida. ¿Qué es lo que vemos acá? Regulaciones adecuadas en este giro inmobiliario para las regiones. Es algo que se ha platicado, se ha discutido mucho y creemos que es importante alinear la parte de regulaciones para generar el producto adecuado a nivel inmobiliario, darle un control a este tipo de productos para que no pueda llegar a ser un tema importante a nivel de lo que está pasando con la oferta, porque la demanda ahí está, hay mucha demanda, el mercado a nivel nacional ve de manera muy atractiva el tema de la inversión en este tipo de producto en la zona, entonces la parte de la regulación creemos que es un factor determinante para lograr
controlar este efecto a nivel de los lotes residenciales y generar un producto mucho más alineado a lo que el mercado está buscando. Pasamos a la parte comercial. De igual manera hicimos un ejercicio para medir un poquito las zonas más interesantes, las zonas más representativas del mercado formal, vamos a llamarle de plazas comerciales formales, en donde en este polígono norte de nuevo encontramos 26 proyectos comerciales muy interesantes en distintas clasificaciones o tipos de centros comerciales, desde strip malls, community centers y fashion malls, en zonas como Américas y la zona de Cabo Norte le llamamos, en donde aquí los datos interesantes es como un punto de referencia de las zonas interesantes es el nivel de ocupación que ya estamos viendo, ¿no? La recuperación del tema comercial se está empezando a dar. Ya zonas como las Américas ya traen un nivel de ocupación del 80%, zonas como Cabo Norte de un 88%, con áreas netas rentables muy importantes, casi 250,000 metros cuadrados en una zona, 200,000, arribita 200,000 metros cuadrados rentables en la otra zona, con precios que también han ido evolucionando, que van desde los 228 pesos por metro cuadrado hasta los 349. Aquí el mensaje importante es que ya esa recuperación de espacios comerciales se está iniciando a dar, simplemente hay que reconvertir, hay que entender que la dinámica comercial ha cambiado, pero que ya con las pocas restricciones, si bien aún tenemos con el tema de la pandemia, ya la gente quiere salir a las calles, ya la gente quiere salir a este tipo de espacios, quiere tener esa parte social, cultural, de entretenimiento para adultos, para jóvenes, para niños, para familias, y de alguna manera este indicador nos está generando esa dinámica que tenemos que recuperar. Hacemos el análisis también de la parte de los lotes a nivel de qué está pasando en la zona, en los lotes de renta en la parte de arriba, donde vemos una cantidad importante de locales comerciales, pero que hubo un crecimiento, si bien no tan exponencial, hubo un crecimiento en el número de anuncios y también en el precio por metro cuadrado en la renta. De 200 nos fuimos a 212 respecto a enero de 2021 contra enero de 2022. Y en la parte de reventa, hubo un incremento ahí sí un poquito más importante en el número de anuncios o número de propiedades anunciadas de locales en venta, y el precio por metro cuadrado también tuvo una estabilización, si no demasiado representativa, sí interesante, de 20,000 a 21,000, casi 22,000 pesos por metro cuadrado en la parte de reventa. Vemos un poquito en la parte de renta específicamente en esta gráfica, cómo por zona se fue dando un ajuste en el número de unidades que estaban comercializando o que se estaban tratando de rentar. En algunas zonas como la zona norte, que es un poquito lo que veíamos, sí hubo un incremento bastante importante. En la zona centro, que son esas zonas que se están empezando a reactivar de manera más representativa, y obviamente esto se ve reflejado en el precio por metro cuadrado de renta que se está generando, que hay zonas en donde ha aumentado de manera interesante, pero bueno, ahí va entre los 4 y 10% del aumento en el precio por metro cuadrado para la renta. ¿Qué está pasando con la reventa? De igual manera, sí hubo un incremento importante aquí, un poquito más representativo respecto a lo que pasó en enero del año 21 contra el enero de este año, de 2022, en donde vemos que en la zona norte de alguna manera se repuntó esa parte de los anuncios, en la zona de Concalcholul y en la zona centro, y el precio por metro cuadrado en la reventa, si bien hay zonas donde hubo incrementos importantes, pues ciertas zonas se quedaron bastante estabilizadas, incluso fueron a la baja como la zona centro por la cantidad de oferta, y la parte de Concalcholul también tuvo una estabilización interesante. ¿Qué vemos para la parte comercial? Esta nueva dinámica comercial y social que platicábamos, ese regresar a estos puntos de encuentro, regresar a este tipo de espacios en donde si bien tiene que reconvertirse ciertos giros y adecuarse por todo este tema de la parte de digitalización y de las ventas digitales, hay que entender las necesidades del mercado, hay que generar esas plazas comerciales como un punto destino para nuestros usuarios, para que realmente vayan a ese tipo de activaciones, ese tipo de entretenimientos para distintas etapas de vida, e incluso darle conceptos muy específicos a nuestros nuevos espacios comerciales para generar esa dinámica que realmente nos estamos viendo que está regresando de manera importante, y tenemos que estar preparados para que nuestras plazas comerciales vuelvan a tener vida como lo teníamos previo a la pandemia. Finalmente, la parte de oficinas, ¿qué está pasando a nivel de la zona de Mérida? En donde vemos también un número importante del número de oficinas que están en anuncios a nivel digital, en donde enero contra 2021 contra 2020 bajaron un poquito el número de anuncios, el precio por metro cuadrado en la parte de renta se quedó bastante estable, y en la parte de reventa sí hubo un incremento importante en la parte de anuncios, se generó un tema de oferta más representativo, pero también el precio por metro cuadrado
tuvo un aumento importante, de 38,000 nos fuimos a arribita de 42,000 pesos por metro cuadrado promedio en la zona metropolitana de Mérida. En la renta, como veíamos, ciertas zonas sí tuvieron un decremento en el número de anuncios, ciertas zonas empezaron a estabilizarse, sobre todo en la parte centro y la parte norte, y en la parte del precio por metro cuadrado en la renta, pues hubo incrementos en algunas zonas, en algunas otras realmente incluso hubo decrementos, porque todavía es uno de los giros que no han logrado salir de este tema de la pandemia. Este modelo del home office llegó para quedarse, y si bien tenemos que entender que hay esquemas híbridos o vamos a tener que colaborar bajo esquemas híbridos, los proyectos de oficinas no están preparados. El tipo de producto, sobre todo en Mérida, informal, si queremos llamarle, estas casas que se adecúan, genera una dinámica distinta, complicada, que para los proyectos formales pues generan un tema importante, un tema no muy adecuado para que se genere esa comercialización de espacios, que si bien ya están construidos, se tienen que reconvertir, se tienen que adecuar, pero la gente va a regresar a los espacios de oficinas, la gente va a querer seguir teniendo ese contacto físico a nivel de la parte laboral. Tenemos que entender cuál es esa visión, cuál es esa dinámica para reconvertir este tipo de espacios. Lo vemos aquí en la parte de reventa de espacios de oficinas, en donde el número de propiedades, como platicábamos, tuvo un aumento importante en enero del 2021 contra enero del 2022, y el precio por metro cuadrado pues también se estabilizó, hubo un aumento, ciertas zonas se apretó un poquito, la parte norte, que es una de las zonas más representativas, incluso el precio por metro cuadrado tuvo una disminución de un 3% en cuanto a la reventa del producto de oficinas. Como les decía, para este segmento, para este giro específicamente, hay que entender a nuestro mercado, hay que entender a nuestros clientes y que son cambiantes sus necesidades y preferencias. Hay que estar preparados y reconvertir y preparar nuestros espacios de oficinas, porque si bien ya estamos regresando a ellas, va a haber una reactivación todavía más importante en este año, incluso el año 2023 ya lo vemos un poquito más evidente, y tenemos que estar preparados y tenemos que reconvertir nuestros espacios para generar esa nueva dinámica laboral post pandemia, ¿no? Finalmente, algunos puntos para cerrar esta plática y esta charla con ustedes, amigos. ¿Qué sigue para Mérida? ¿Cuáles son algunos puntos, algunos insights interesantes que vemos? Primero, pues lo que platicamos, muy importante, esa reactivación de la ciudad, esa reactivación en los distintos espacios en donde el comercio va a tomar una relevancia, el tema del uso mixto va a tomar una relevancia, y pues vamos a tener una nueva dinámica comercial y social, para lo cual tenemos que prepararnos, generar los proyectos inmobiliarios alineados y perfilados para poder recibir esas personas, para que tengan esos usos y preferencias en cuanto a los productos inmobiliarios, ¿no? Por otro lado, como platicamos, pues esas nuevas regulaciones. Por un lado, y algo bien importante que nosotros hemos venido platicando con ustedes en distintas pláticas y en distintos foros, esa parte de la vivienda y la regeneración urbana, ese tipo de propiedades asequibles, le llamamos, en donde ciertas zonas a nivel del producto inmobiliario que están abandonadas, que son de bajo nivel socioeconómico hasta cierto punto, pero que son céntricas, cercanas a la parte de equipamiento. Están deshabitadas, pero están equipadas. Tenemos que entender que hay que buscar este tipo de espacios también, hay que buscar este tipo de regeneración para generar ese producto que vaya enfocado a esos segmentos que no se están atendiendo de la manera más puntual. Creemos que aquí hay una oportunidad súper interesante, y la regulación que junto con las autoridades se pueda generar para de alguna manera regenerar estos espacios urbanos, creemos que es algo muy importante a nivel también de la zona metropolitana de Mérida. Y bueno, como ya lo platicamos, el tema de los lotes de inversión, esa regulación que creemos es muy importante. Entendemos ya las autoridades junto con la iniciativa privada están trabajando en ello, pero creemos que es un factor fundamental que para este 2022 debemos de trabajar y debemos de tener muy en cuenta y en el radar. Y finalmente, como polo de desarrollo regional, pues vemos el tema del Tren Maya, que si bien es un tema polémico, sin lugar a dudas ya es algo que se está viendo realidad, la construcción va avanzando y sin duda creemos que va a ser un detonador hasta cierto sentido también del producto inmobiliario para ciertas zonas, y tenemos que estarlo midiendo y tenemos que estarlo considerando sin duda para la parte de la zona metropolitana y en general de Mérida y también para Yucatán. Esto es todo, amigos. Aquí, ojalá les haya gustado un poquito la plática, la presentación. Toda esta información la van a poder obtener a través de nuestro sitio web en unas horas o el día de mañana más tardar. Les dejo aquí mis datos. Aquí a través del QR pueden obtener toda mi información. Si quieren platicar, si tienen alguna duda sobre esta información que les platicamos acerca de Mérida, me pueden contactar. Ahí también está mi correo electrónico.
para que podamos seguir charlando y podamos apoyarles incluso con todos los análisis y las estrategias que ustedes puedan requerir para sus proyectos inmobiliarios. Y de nueva cuenta, como lo vimos al inicio de esta charla y del webinar, platicarles y recordarles que estamos lanzando esta nueva plataforma de Ready, le llamamos, que es una plataforma muy interesante a nivel digital, donde estamos de manera inicial generando todo el análisis y toda la información de los proyectos verticales de las ciudades más importantes. Mérida no es la excepción, Mérida ya está disponible, en donde van a tener análisis muy detallados de la oferta, comparando el desempeño de todos los proyectos formales que existen en la zona, con un nivel de actualización muy importante. Trimestralmente se va alimentando toda esta plataforma, en donde ustedes pueden ir obteniendo la información que ustedes vayan requiriendo a través de distintas herramientas que ofrece esta plataforma de Ready. Si requieren más información, igual pueden contactarnos en todos nuestros espacios. Y bueno, finalmente agradecerles por este tiempo, por este espacio. Esperemos poder platicar en corto plazo con ustedes y quedamos como siempre a sus órdenes y dispuestos para ayudarlos con sus proyectos inmobiliarios a través de 4S Real Estate. Les agradezco mucho, que tengan una excelente tarde y un buen jueves.